Les invito a ver allí en Lucas el capítulo 24, una porción muy conocida, ¿no? Una porción muy particular que Lucas narra de una manera tan especial, no como los otros evangelios, sino en una forma muy especial. El Señor Jesús entrevista a dos discípulos camino hacia Emaús. Y es un capítulo muy precioso que nos habla de cosas abiertas. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pasamos al versículo 25. Después de la narración del Señor Jesús entrevistando a estos hombres que volvían compungidos, tristes, pensando y hablando de las cosas que habían acontecido, el Señor Jesús dice allí en el versículo 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: pues, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y pasamos al versículo 44 ahora. Y dice: y les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que nomás con la ayuda de la palabra de Dios. Qué hermosa narración. ¿Cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces ha sido meditada a través de tantos años en la vida, ¿no es cierto? Pero siempre
queda algo en nuestro corazón, porque sí, la palabra es viva, es poderosa para poder impactar nuestro corazón y es la que realmente nos ayuda a poder contemplar lo que Dios en su gracia y en su amor y en su misericordia hizo por cada uno de nosotros pecadores para llevarnos a Él. ¿Sí? Después de haber padecido la cruz, después de haber sufrido tremendo castigo allí en la cruz, Él muere allí en la cruz, pero al tercer día es resucitado. Y me impacta estas palabras de aquellas mujeres que muy temprano fueron al sepulcro. Hermoso aquellas palabras que dice el proverbio: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sin duda alguna es lo que realmente Dios hace con cada uno de nosotros cuando le buscamos a Él. Y qué hermoso es en esta mañana poder, de horas tan tempranas, meditar en el poder maravilloso de Dios, salvándonos y dándonos una salvación que no merecemos, regalarnos la vida eterna, el cielo. Y es por eso que el corazón gozoso no puede quedarse en la cama, ¿no es cierto?, sino venir a hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estas mujeres, dice, hallaron la piedra del sepulcro, removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor. Me imagino qué hermoso el momento de aquellas mujeres que con sorpresa seguramente empezaron a meditar en aquellas palabras que el Señor había dicho, predicho mucho antes de ir a la cruz, que Él era necesario que Él muriese y que Él iba a resucitar, ¿no? Que Él iba a resucitar. Y por eso dice, no está aquí, ha resucitado. Seguramente aquellas palabras que el Señor había predicho mucho antes venían a su mente y a su corazón, y es por eso que la alegría, el gozo a sus corazones le invade. Es el punto en que el creyente empieza su carrera espiritual. El sepulcro abierto nos habla del triunfo de Cristo. En su muerte el Señor pagó nuestra deuda, pero en su resurrección tenemos por decirlo así, el recibo de la cuenta. El sepulcro abierto declara que Dios está completamente satisfecho con la obra de Cristo en nuestro favor. Fue muerto, dice allí Romanos, el capítulo 4, versículo 25, dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios por el hecho de que nosotros fuimos justificados por su sangre. Su resurrección es la prueba indubitable de que nuestros pecados ya no están. Por su sangre vertida allí en la cruz, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y no hace falta más ofrenda por el pecado, por nuestros pecados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a todos aquellos que hemos venido rendidos a los pies de la cruz, a los pies del Señor, pidiéndole perdón de todos nuestros pecados. Allí en el versículo 29 que hemos leído, después de que el Señor camina con aquellos discípulos, camino hacia Maús, y dice el versículo 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Habían llegado a la aldea donde ellos iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos, dice, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Aquí vemos una puerta abierta. Entró pues a quedarse con ellos. Qué hermosa es esta actitud de estos hombres. Y qué bueno que en esta mañana pensemos en la necesidad de que permitir al Señor que pueda entrar en nuestro hogar. ¿Cuántas veces nos movemos según nuestra voluntad, nuestros propios designios, y a veces nos olvidamos que el control lo tiene Dios? Y es por eso que necesitamos abrir la puerta de nuestros hogares, abrir la puerta de nuestro corazón. Aquí tenemos a Cristo dentro de la casa,
Bienaventurada la casa de familia en que la presencia de Cristo es conocida. Cuán hermoso es poder contemplar un hogar donde la palabra de Dios, la bendición de Dios mora en aquel hogar. Qué preciosa es la decisión de Josué. ¿Recuerdan? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el capítulo 24 de Josué, versículo 23. Tal paso siempre resulta en bendición y gran gozo para la familia. La puerta, pero hay un caso en que hallamos a Cristo fuera de la puerta, allí en Apocalipsis, pidiendo la entrada. Y esta palabra se puede aplicar a muchas familias, a muchas familias, especialmente de creyentes, en el día de hoy. Y aquí dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Y sigue una promesa preciosa de invitación acompañada por una promesa de bendición. Si alguno oyere mi voz, y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta es la comunión verdadera con Cristo en la casa. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Allí en San Juan capítulo 14, 23. ¿Sí? Tenemos una puerta abierta. Qué hermoso es poder estar siempre con nuestro corazón abierto para que Cristo, para que Dios entre a ordenar nuestra vida. Vemos también allí en el versículo 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí vemos los ojos abiertos. Entonces le fueron abiertos los ojos. Hay aquí la necesidad de cada creyente. Y Él nos invita en esta mañana a poder contemplar a través de los ojos de la fe, los ojos del corazón, ver lo que Cristo padeció allí en la cruz, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros, la cual hoy día podemos disfrutar. La redención de tan grande valor, de tan grande precio, Él pudo consumar allí en la cruz para cada uno de nosotros. De aquí la necesidad de cada creyente que quiere conocer al Señor más íntimamente. Pablo oró por los efesios después de haber conocido a ellos al Señor por unos 4 años. Y en Efesios 1, 18 dice que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Tener los ojos abiertos por el Señor nos hace verle a Él como el escogido de entre 10.000, como dice Cantar, y conocer la superinminente grandeza de su poder. Eliseo oró por un inminente grandeza, oró por un joven tímido y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces dice que Jehová abrió los ojos para que vea, abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, y entendió que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Allí en Segunda Reyes, el capítulo 6, versículos 16 y 17. ¿Cuánto más, hermanos, en el día de hoy necesitamos tener los ojos abiertos para ver a Jesús? En esta mañana, Él nos invita a poder realmente tener los ojos abiertos. Entonces, dice, les abrió los ojos y le reconocieron. ¿Cuántas veces caminamos como estos discípulos? Sí, estamos con el Señor, hemos conocido al Señor, pero ¿cuántas veces le desconocemos, como pasó con estos discípulos camino hacia Emaús? El Señor nos invita a que podamos abrir nuestros ojos. Dice el apóstol allí en Romanos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que puesto delante de él la cruz, sufrió la cruz, pero lo sufrió con gozo. Llevando en sí las marcas de la cruz, él sufrió por cada uno de nosotros. Y ese es el gozo que hoy tiene para con nosotros. Dice que él verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Es por eso que el Señor nos ayude a poder realmente tener los ojos abiertos a su palabra y lo que Él nos indica a través de ella. Y dice que también,
en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces dice, les abrió las escrituras. No ardía nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Señor a través de su palabra no hace arder nuestro corazón? ¿Por qué? Porque a veces abrimos su palabra con un desgano tan grande que su palabra no impacta en nuestro corazón. Estos hombres quedaron, al abrir las escrituras, quedó su corazón ardiendo de gozo, de felicidad, de ver que el que caminaba junto a ellos no era nada más y nada menos que el Señor Jesús, que había resucitado y que ahora cumplía todo lo dicho desde Moisés hasta aquí, en su palabra, todo lo que él había dicho. Cuando el Señor nos instruye por su Espíritu, decimos como Pedro en el monte de la transfiguración, bien es que nos quedemos aquí. Vamos a Lucas, el capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas. Allí el Señor con Pedro, Juan y Jacobo, en el versículo 32 dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. Qué bueno es poder realmente disfrutar este tiempo que el Señor nos ha dado y poder decir qué bueno es quedarnos aquí para contemplar lo que Él en su palabra nos dijo y cumplió, tal cual, punto y coma de lo que Él nos dejó dicho, cumplió allí en los hechos de la cruz. Vemos que también en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Cuántas veces leemos sin poner atención a lo que Dios en su palabra nos ha dejado dicho? Allí el Señor en el capítulo 5 de Juan podía decir estas palabras a sus discípulos, dice, escudriñad las escrituras, versículo 39 del capítulo 5 de Juan, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y gracias a Dios que por su palabra podemos decir que hemos conocido aquel grande Dios que se humanó hacia nosotros en la persona del Señor Jesús para darnos este regalo maravilloso, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y si ellas son las que dan testimonio de mí. Cuán diferentes parecían las escrituras referente a la muerte y la resurrección del Señor para estos discípulos, después que les hubo enseñado lo que anteriormente parecía oscuro y difícil de comprender, vino a ser como rayos brillantes en el resplandor de su luz. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder contemplar a través de su palabra los hechos de la cruz, que en esta mañana impacten nuestro corazón como aquellos discípulos que caminando junto al Señor fueron deslumbrados de ver las palabras del Señor mucho antes, que parecían veladas a ellos. Dios se las revela de una manera tan extraordinaria y pudieron realmente disfrutar este tiempo maravilloso que Lucas nos deja escrito para que también nosotros seamos impactados a través de él. Y vemos también sus manos abiertas. Allí en el versículo 50 de Lucas, del capítulo 24, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Alzando sus manos. Así fue la actitud del Señor cuando dejó este pobre mundo, con sus manos abiertas en bendición, pero para todo aquel que en él cree. Y pronto volverá en la misma actitud para recibirnos en su abrazo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Qué promesa más preciosa tenemos todos sus hijos, aquellos que hemos confiado, que hemos creído en la obra que Dios hizo por nosotros,
que hemos creído en aquel Salvador que entregó su vida por nosotros, hoy tenemos esta esperanza gloriosa, de que Él, con sus manos abiertas allí en la cruz, también vendrá a buscarnos con sus manos abiertas para dejarnos entrar al cielo por medio de la sangre que Él derramó para limpiarnos de todos nuestros pecados y así poder entrar al cielo. Y vamos por último. Dice el versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esta es mi actitud. Bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado al cielo. Entró pues como el sumo sacerdote en la presencia de Dios para nosotros. Y cuando vuelva será para bendición de cada uno de nosotros. Así dice el capítulo 9 de Hebreos, versículo 28, dice así, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermoso es poder realmente disfrutar estas cosas abiertas que aquellos hombres pudieron experimentar, sea la nuestra en esta mañana. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 al 22 dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a poder disfrutar de lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros. Y dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Queridos hermanos, hoy día vamos a seguir el ritmo de este domingo, ¿no es cierto? Pero qué bueno es que como aquellos hombres que habiendo tenido esta experiencia tan especial del encuentro con el Señor, también nosotros sea la misma en esta mañana. A medida que pasan las horas de este día, podamos realmente dar gracias a Él y podamos adorarle, volviendo, dice, a nuestro ritmo diario con gran gozo por lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude a poder siempre estar como aquellos hombres. Estaban siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a poder disfrutar lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros. Y este día tan especial, donde somos convocados a poder participar de estos símbolos, podamos con un corazón sincero, podamos meditar en lo que es ese pan, símbolo de aquel cuerpo que fue roto, que fue partido, que fue molido por nuestros pecados. Él cargando en sí el pecado de cada uno de nosotros fue a la cruz. Y por su sangre vertida allí en la cruz, ese vino que simboliza su sangre preciosa, nos ayude a valorar la inmensidad de su amor, de su gracia, para con cada uno de nosotros y podamos adorarle a Él, que dio su vida por cada uno de nosotros para llevarnos a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.